Tiene una carga personal, histórica, muy fuerte. El año pasado inicié planteando que hay que recuperar la memoria, como lo plantea Chelis, pero en especial hay que recuperar el derecho a la rebelión ciudadano popular, que en nuestro caso, en México estoy hablando, no solo es un derecho ético, político, histórico, es un derecho legal, establecido en el artículo 39 como uno de los aportes de la Revolución Mexicana, uno de los derechos que nos dieron los compatriotas que combatieron, murieron o sobrevivieron en la Revolución Mexicana, y que hay que defenderlo y ejercerlo. En el 74, como en ese periodo, el ejercicio de este derecho era a través de la rebelión armada, pero no necesariamente esa sigue siendo la forma de lucha principal que nuestro pueblo puede y debe ejercer ahora para luchar por rescatar nuestro país y reconstruirlo con justicia, con soberanía y dignidad y con democracia. No solo con una democracia representativa, ni tanto como una democracia representativa, sino con formas de democracia directa y participativas que ahora en todo el mundo están adquiriendo relevancia, en donde hay luchas, porque la democracia representativa se ha convertido y expresado como la democracia para que pequeñas élites económicas, políticas, dominen a la inmensa mayoría de la sociedad y en especial a las clases populares. Yo preparé una intervención con dos componentes. Uno, decirles que esa acción político-militar de masas que se hizo en el 74 fue la máxima expresión de la fusión de dos procesos. Uno, el desarrollo de un movimiento político-social de masas que por ubicar temporalmente un momento especial se empezó a configurar desde mediados de los 60, especialmente en lo que hace al movimiento estudiantil, cuando por primera vez se desplazó de la conducción de la Federación de Estudiantes Universitarios a los priistas, que muchos tenían características de porriles, de parte de una vertiente democrática del movimiento estudiantil, fusionada con las pandillas de rebeldes sin causa, que en aquel entonces eran expresión de un rompimiento de las generaciones que en esos años estaban enfrentando y cuestionando la cultura patriarcal autoritaria en los estados, en las familias, etc. El rock y todo esto era parte de ese rompimiento histórico que se estaba dando con una cultura que con el desarrollo de la sociedad aparecía cada vez más como una camisa de fuerza que impedía vivir de otra manera, tener otras aspiraciones y realizarse las nuevas generaciones. De manera curiosa, de esta fusión del movimiento estudiantil con las pandillas de rebeldes sin causa, resultó que ese presidente que encabezó la FEUS en el 66, 65 por ahí, se le conocía como el Hitler, porque era jefe de una pandilla y los jefes de las pandillas tenían que tener nombres terribles y usaban anillos con calaveras, cadenas, ¿no? Entonces, ese movimiento estudiantil que dio ese salto en Sinaloa tuvo dos características. Primero, nunca fue localista, siempre estuvo relacionado con procesos político-organizativos nacionales, particularmente con lo que es una organización de activistas y fuerzas estudiantiles que se llamó la Central Nacional de Estudiantes Democráticas, empujada principalmente por el Partido Comunista, la juventud.
cuyo primer dirigente fue alguien que después no nos cae muy bien, Rafael Aguilar Talamantes, preso a partir del 66 en Morelia, Michoacán, por la represión que se hizo contra uno de los primeros movimientos estudiantiles democráticos que se plantearon el autogobierno para las universidades, bandera que nosotros después asumiríamos acá. La otra característica de este movimiento estudiantil nuestro es que siempre estuvo ligado a las luchas populares, no se encerró solo en la lucha universitaria. Y esta característica de nuestro movimiento, al que yo me incorporé al fines del 69, en aquel entonces cuando uno llegaba a una institución de educación media superior, se sentía parte de un movimiento que a nivel nacional se había conformado como un sujeto político-social de masa, el Movimiento Nacional Estudiantil Democrático, cosa que hemos perdido y es una, a mi entender, de las tareas de cómo reconstruimos ese sujeto político-social de masas en esta nueva circunstancia. Y ese movimiento estudiantil tuvo sus etapas. Después de este momento de fusión con las pandillas, surgió otra camada de dirigentes estudiantiles con mayor formación teórica, política, etc. El dirigente principal de masas de ese nuevo momento fue Liberato Terán Holguín, casualmente conocido por nosotros como el Chuco, porque él usaba, muchos están Chuco para acá, Chuco para allá, y todo el mundo el Chuco Liberato. Su familia oriunda de la sierra, entiendo de que por lado de Tamazula, que como muchas familias de la sierra se venían a trabajar en los valles, se quedaban aquí, a veces se incorporaban a los grupos de solicitantes de tierra. Ahorita oí el corrido del Chuco sobre Marcelo Loya era uno de esos casos, y se incorporaban a la lucha por la tierra. El papá de Liberato se hizo ejidatario en un ejido de Guasave que se llama Corerepe. Por cierto, un ejido privilegiado. Los ejidatarios tenían 20 hectáreas de riego. Pero su papá emigró a Culiacán porque sus hijos crecieron y tenían que estudiar, y se vino y entró a trabajar de conserje en la Universidad de Sinaloa, y el Chuco se forjó mucho en este ambiente. El movimiento enfermo, cuyo nombre nació de una controversia entre dos tendencias que nos desarrollamos en el movimiento estudiantil. Cuando las universidades empezaron a dejar de ser elitistas, empezamos a llegar parias a las universidades como parte de la masificación de la educación, hijos de campesinos, de pescadores, de trabajadores. En aquel entonces los salarios de gente asalariada daba más o menos para que uno pudiera estudiar, ¿no? Ya no se cobraban cuotas, muchas cosas que ahora en la privatización se ha ido imponiendo, en aquel entonces no existían. Y empezamos a llegar raza paria y cambiamos la naturaleza elitista de la universidad. La Universidad de Sinaloa antes hacía carnavales y elegía a su reina, y etcétera, etcétera. También se hacían intercambios académicos con estudiantas y estudiantes gringos, y la gente de las familias acomodadas era donde se alojaban y convivían y se iban a Estados Unidos. Los parias que llegamos, pues nos traíamos otro rollo. Teníamos a partir del movimiento del 68, donde la FEUS tuvo un papel muy importante, como parte de esa característica, estuvo en la Marcha por la Libertad, que se organizó desde Guanajuato para ir a Morelia, que el ejército la detuvo y luego lo desparramó. Ahí andaban los contingentes de la FEUS, con Jacobo Michel, el Hitler a la cabeza, y otros activistas como este camarada que acaban de hacerle un homenaje, el Chichi Melendra, ¿no? El orador prototípico de esa fase del movimiento estudiantil, muy profesional ya para la oratoria. Cuando se da este hecho de que se acrecentó la cantidad de parias que llegamos a la universidad, el movimiento empezó a sufrir transformaciones cualitativas de manera natural.
Yo venía de ser obrero agrícola desde los 11 años, me incorporo al movimiento, a los 6 meses, la primer madriza, la primera vez en la cárcel, 1 mes y medio, obviamente me cambió la vida y decidí de la carrera de contabilidad y administración de empresas, decir, no, pues esto no es para mí, que le decía. Entonces me fui a estudiar economía, implicaba un cambio de proyecto de vida y como yo muchos otros, que empezamos a la medida que desarrollamos convicciones a cambiar nuestras aspiraciones. Me acuerdo que cuando yo decidí ya meterme a fondo en la lucha, era el 71, fui a avisarle a mi jefa porque la familia tenía la idea que iba a mejorar cuando yo estudiara. Y le dije, oye jefa, mi jefe era analfabeta, había trabajado desde los 6 años de Pilmama, entonces tenía un carácter fuerte y también echaba para adelante. Entonces yo le dije, jefa, fíjate que la idea de que la familia va a mejorar con mi estudio no va a funcionar. Y era muy mal hablado. Y me dijo, ¿y por qué no? Pendejo no era. Le expliqué, no, pues es que he decidido esto y esto y esto. Ay, de veras que sí eres pendejo, me dijo, te van a matar, cabrón. Le dije, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Ya sé que eres bien terco, cabrón, no sé de dónde lo sacaste. Y ya no nos... Estas eran transformaciones que estábamos operando, no cientos, miles de estudiantes y estudiantes que habíamos en esos años estado en la lucha, en la interacción con las luchas populares, la lucha por la tierra, la lucha de obreros agrícolas, de la construcción, en el debate de las tendencias de la izquierda que aquí había, los del Partido Comunista, los de la Liga Comunista Espartaco, los guevaristas, etcétera. Era un ambiente de ese tipo, ya por rockero, o sea, ya ideología, política, lucha, ya no era la rebelión contra la cultura patriarcal, sino la rebelión contra el sistema capitalista opresor. Entonces, en esta segunda etapa, pues por angas o mangas yo terminé a la cabeza de ese movimiento. Sería presuntuoso decir que dirigíamos. En realidad el movimiento nos llevaba y lo único que hacíamos era atorarle a las cosas. Entonces este movimiento se extendió, se convirtió en un movimiento estudiantil que luchaba por el autogobierno, o de obreros de la construcción, de obreros agrícolas, lucha por la tierra y en el terreno urbano popular. En aquel entonces la FEUS se convirtió como en un poder paralelo. La gente que tenía problemas venía a buscarnos a nosotros y nosotros le atorábamos a los problemas. Nos encargábamos de partos, de divorcios, de gente que la policía le había agarrado, la había golpeado, de atropellados por los autobuses que no los indemnizaban, en fin, de todo nos ocupábamos como activistas. Había un bufete jurídico, químicos, nos metíamos en todos los problemas de la vida de la gente y eso nos fue dando un rol de tal manera que ya después nosotros no íbamos a buscar a la raza para hacer los movimientos, ellos venían. De repente entraba raza indígena que se los habían traído a cortar caña, los ingenios, y al final de la zafra los tiraban, no les cumplían, entonces llegaban allá a la universidad así como tímidos, viendo, y terminaban, bueno, ¿dónde está la FEUS? Ya les decía, entraban así, ¿qué quieren? Pues queremos apoyo. Y entonces ya nos explicaban y nos metíamos a su lucha y a organizarlo. Un poco ya en ese rollo, los que veníamos de allí, pues más o menos sabíamos. Nos tiznábamos todos y nos fundíamos con los cortadores de caña y andábamos ahí organizando. Pero el 72, ya con un movimiento estudiantil más fundido, un camión urbano atropella a unos prepos aquí de la prepa central y la raza del comité de lucha, porque el movimiento había operado transformaciones organizativas profundas, la práctica de la democracia participativa, de la discusión salón por salón, de la asamblea que cuando resolvía algo los grupos, si no se sometían, daban pelas, no volvían a ser aceptados. Había una organización de masas estudiantil democrática, participativa, representativa,
Y eso nos daba capacidad para que cuando íbamos a marchas, los contingentes los subdividíamos con sus mandos y eso, y no nos pasaba nunca lo que ahora pasa, que encapsulan los movimientos. No nos podían encapsular porque teníamos una capacidad de desdoblarnos y empezamos a aprender el combate de calle. Y el combate de calle nosotros no lo dábamos solo desde la calle, desde las azoteas, desde diversos lados, nuestro movimiento. Pero fue un movimiento fundido con la lucha popular, y un poco ahorita que oía y veía al Chuco, me acordaba de ese componente. Llegaba raza aquí de las colonias con una lista. Decían, venimos porque vemos esto, que no tenemos vivienda y queremos tener donde vivir, y órale, pues va. Y entonces, hey, compañeros de ingeniería, había disciplina, busquen los terrenos para tanta gente. Pero no nos lo busquen allá en los cerros, y búsquenlo los que están acaparados y cercados, en donde estén, para tanta gente. Y entonces invadíamos, pero invadíamos con el apoyo del activismo que ya tenía fogueo en el combate de calle con la policía. Entonces al rato invadíamos, llegaba la policía y se armaba la interlocución. La policía decía, no, es que ustedes no están violando la ley. Y nosotros le decíamos, es que no hay ley sobre el derecho a la vida de la gente. Y la ley que esté en contra del derecho a la vida de la gente, hay que pasar sobre ella o cambiarla. Y los policías ya sabían que si se armaba la tramoya, les iba a ir mal, porque para entonces ya los teníamos rodeados. Éramos mucha raza activista, fogueada ya. No es que no sintiéramos miedo, es que el miedo empezamos a gobernarlo, ¿no? Pero miedo siempre se siente, hasta la raza loca. A mí en el bote, yo caí 3 veces aquí, siempre me mandaban a la sección de locos y tuberculosos. Y ahí aprendí que todos los locos eran miedosos, que no había loco que no fuera miedoso, que era cosa de allá al lado, ¿no? Entonces también nosotros, por más locos que estuviéramos, teníamos miedo. Y entonces nosotros invadíamos los terrenos cercados, acaparados, donde había servicio. Al final terminábamos negociando. El movimiento tenía bastante capacidad de gobernar. Nunca nos aceptamos irnos a la orilla donde no hubiera servicio. Acordábamos, ese era el movimiento con el que se encontró en una relación que se fue desplegando con los grupos guerrilleros. Entonces los grupos guerrilleros nos habían tratado de reclutar a los que encabezábamos ese movimiento desde antes, pero llegaban y la concepción era muy rústica. Si a ustedes se incorporan con nosotros, dejan el movimiento, se van a ir a entrenar, luego van a agarrar algún trabajo de camuflaje. Decíamos, no, pues por ahí no es. Nosotros habíamos estado discutiendo y estudiando. Nuestra tarea es no desligarnos del movimiento, dirigirlo, organizarlo, etcétera, hasta que nos encontramos con los procesos. En un foro nacional que hubo, de 72, habíamos ya logrado el autogobierno. Íbamos de aquí, no me acuerdo si 1 o 2 autobuses de activistas. Éramos el movimiento victorioso. Éramos el poder de la UAS. Les quiero contar brevemente. ¿Por qué fue rector Marco César? Por la FEUS. Porque aquí hubo un tipo muy brillante, José Luis Ceseña Cervantes, director de la Escuela de Economía, doctorado ya en aquellos años, muy joven, hijo de otro economista que es maestro emérito, muy reconocido allá en la UNAM, José Luis Ceseña Gámez, oriundo del Fuerte, ¿no? Y él era brillante y era marxista, y etcétera, pero no nos gustaba que fuera soberbio y autoritario. Entonces, cuando discutimos quién iba a ser el rector después del autogobierno, lo iba a nombrar el Consejo Universitario, discutimos, caracterizamos, dijimos, José Luis Ceseña no será muy marxista, pero es soberbio y autoritario, y contra eso estamos luchando. Por aquello de la democracia que decía el camarada Barro. Entonces, la relación con el movimiento vino por ya de relación con incorporarnos al proceso de construcción de un movimiento, una organización armada nacional, vino vía los procesos. El Pachi que mencionó él ahorita fue el primero que nos enviaron de delegado aquí, y tuvimos controversias porque el Pachi no tenía experiencia en dirigir un movimiento de masas, pues había forjado en un lugar donde había poco movimiento de masas. Desde esta fusión de un movimiento de masas
que se iba radicalizando, que había desarrollado una gran capacidad de organización, que además tenía una amplísima simpatía en la sociedad sinaloense. Cuando armábamos combates de calle, se formaba un cerco alrededor de la zona del combate de calle, de gente de las colonias, de empleados de los mercados, y se la ponían a echarle de la madre a los policías, y la raza que salía golpeada, atarantada en los gases, lo cubrían, se lo llevaban, porque habíamos llevado a cabo desde el 70 un movimiento de brigadeo casa por casa, colonia por colonia, comunidad, asambleas de ejidos, de cooperativas pesqueras. O sea, un movimiento con hábito de trabajo de masas, de disputar, buscando construir mayoría, en fin. Por eso el 74 pudo ser, porque ese movimiento de obreros agrícolas, de la construcción urbano popular, era un movimiento que venía desde atrás haciendo un solo movimiento con el movimiento estudiantil ese, cuyo momento, digamos, que se perfiló fue el 66 con el Hitler, que luego tuvo a Liberato como un dirigente de masas prestigiado, y luego vino nuestra etapa como movimiento de los enfermos. Y ese movimiento de masas fue el que se encontró con el movimiento armado, y por eso fue posible eso. Esto se lo quiero contar porque es bien importante que pongamos en sus justos términos la lucha de la gente, la lucha de masas, participativa y democrática, es el poder principal que puede enfrentar y transformar esta sociedad cada vez más injusta, bárbara, depredadora, corrupta y que existe y que está pudriendo a nuestra patria y transformándola en una semicolonia. Cuando conmemoramos esto, una de mis preocupaciones es que no hagamos apología de las armas y que pongamos en el centro el desarrollo de la lucha y la organización de la gente. Sin ese poder, ningún ejército ni nada puede generar una transformación de fondo de esta sociedad cada vez más urgente de transformarla, porque nuestro país está transformado en una semicolonia agrícola. Y termino diciendo, necesitamos que en Sinaloa abramos una discusión, porque el mejor homenaje a nuestros camaradas caídos y a los que han aportado a la lucha es continuar la lucha. Pero para continuarla necesitamos abrir una discusión fuerte. La izquierda sinaloense está en un agujero, diluida ideológicamente, debilitada política y organizativamente, e incluso con fuerte descomposición ética. Para salir de ese hoyo necesitamos abrir una discusión más de fondo, recapitular y tratar de construir nuevas orientaciones. A este respecto, les digo que a nivel nacional venimos trabajando dos vertientes, tres, pero la otra todavía no se pone a la orden del día. Uno, la necesidad de articular los movimientos en lucha. La CENTE ha dado un salto en su visión desde hace unos 4 o 5 meses, y junto a ella estamos articulando y arribar a un frente de masas, pero que no se nos caiga a los 3 o a los 6 meses, como nos ha pasado en lo que va de este siglo, que hemos construido como 6 o 7 frentes nacionales. Vamos a tener el 5 y 6 de febrero un primer encuentro nacional ya con convocatoria abierta. Se acordó ahora el 13 de enero, reunión que tuvimos ahí en la sección 9ª, y es importante que quienes acá en Sinaloa estamos en la idea de que la lucha sigue, como dice la consigna, que tenemos que ser parte de ese proceso de reorganización. Aquí hay cierto proceso de articulación. La idea que acordamos allá es que telefonistas y magisterio convocan a eventos estatales, etcétera, de encuentro y discusión. ¿Por qué estas dos fuerzas? Porque son las de implantación nacional. Y entonces, acá en Sinaloa tiene rato que hay cierta coordinación, donde están telefonistas, magisterio, camarada de Comisión de Defensa de Derechos Humanos, que no es solo el rollo de defensa de la vida, sino cooperativa de pepenadores, de viene, ¿cómo le llaman acá? Franeleros, en fin, involucrados, desplazados. Entonces, es la otra vertiente sobre la que hay que avanzar para rendir un homenaje a nuestros
camaradas caídos, es reconstruir la izquierda de matriz marxista. Porque nuestro pensamiento se fue empobreciendo, reduciendo, y ahora andamos como correteando el balón. No tenemos un rumbo histórico y estratégico. Hay que reconstruirlo. Al respecto hemos platicado acá en Sinaloa con varias compañeras y compañeros, y hay el acuerdo ya en interacción con un núcleo de camaradas de Sonora, la brigada Ricardo Flores Magón de Baja California Sur y otros camaradas de allá de la Baja Norte, Armando Avilés y otros, para hacer un encuentro de aquí en Culiacán el 13 de febrero, como parte del proceso que nos lleva hacia el 6º encuentro Volver a Marx, que se va a hacer a principios de mayo, en el aniversario del nacimiento de Marx en la Ciudad de México, en el Sindicato de Telefonistas. Desde luego este encuentro que estamos empujando acá en Culiacán, de la raza que quiere seguir luchando por transformar, rescatar nuestra patria y transformarla, pues no se trata solo de que recojamos nuestro pensamiento de la región. Allá hemos estado insistiendo, yo he estado muy metido en Guerrero. En Guerrero hay dos grandes vertientes de lucha revolucionaria, la que encabezaba Genaro y la que encabezó Lucio. Genaro y la ACNR ponían el acento en el objetivo, lograr una patria nueva. Lucio, sus máximas, ponían el acento en el método, ser pueblo, hacer pueblo, estar con el pueblo. Si las complementamos nos da un marco como para reconstruir un programa político y reconstruir orientaciones estratégicas. La CENTE tiene, junto a Arturo Gámez y a un maestro, Misael, que mataron allí en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en el municipio de Catepec, del Estado de México, Misael, y están Genaro y Lucio, también profesores. Entonces, cuando les planteamos esto, dentro de la CENTE hay muchos grupos políticos que vienen de muchas décadas, rápidamente se abren a la reflexión. Y un poco con esta idea vamos procesando esta articulación de movimientos, que para que esa articulación sea de mayor calado, requiere tener un programa político, no solo sumar las demandas, porque eso nos da para hacer unidad de acción, pero no para construir un referente político-social de masas que le urge a nuestro pueblo, porque nuestro pueblo está agobiado por la guerra neoliberal que en 30 y tantos años ha arrasado los derechos de la mayoría de la clase trabajadora, ha avanzado en liquidar la mayoría de la propiedad social, ha concentrado la riqueza en un puñado de grandes consorcios, no solo transnacionales, que son los dominantes, sino también autóctonos. Los datos de este trabajo que se dio a conocer, hecho por Esquivel, no me acuerdo el nombre, que a nombre de la Oxfam, que es un organismo de la ONU, 19 multimillonarios mexicanos tienen más riqueza que el 50% de lo que recibe las mexicanas y los mexicanos. Entonces, una concentración de la riqueza, una desigualdad brutal, inhumana, al que hemos arribado en este país. Y entonces, compañeras y compañeros, esta conmemoración del 20 aniversario luctuoso del Chuco y del 42 aniversario de esa sublevación obrera, campesina, popular y estudiantil, pues tenemos que conmemorarla planteándonos tareas para volver a relanzar la lucha por rescatar nuestra patria e iniciar la construcción de una patria nueva, que era el objetivo que nos movió entonces. Termino diciéndoles, el Chelis se ha referido a Eleazar Salinas Olea, él era oriundo de Culiacancito, era uno de los 5 compañeros que integramos la dirección de ese movimiento enfermo. Que ese se llamó enfermo después, cuando empezamos no se llamó. Entonces, ¿cómo se conformó esa dirección? En el 70 hicimos la primera huelga de 6 meses acá. Nosotros aprendimos con la dirección de un viejo comunista, el viejo Alfonso Barraza, que fue nuestro maestro político. Él era del PCM, pero tenía como 70 y tantos años cuando yo llegué acá,
pero éramos jóvenes, dirigía a nosotros, a la Juventud Comunista. Y él siempre nos orientaba con la experiencia que tenía. Él había sido obrero del Ingenio Los Mochis, ahí se hizo militante comunista. Hay un movimiento de masas muy fuerte en los 30, y él se convirtió en nuestro dirigente. Él nos orientaba, y esa huelga que hicimos, no la hicimos y se fue la base, no. El viejo decía, no, ¿de qué nos sirve que se vaya a la base? Echen a andar las escuelas. Que de los años más avanzados de la licenciatura les den a los primeros y los primeros a los prepos, pero hay que tener a la base estudiantil, hay que jalar a las mamás y los papás, y hay que brigadear, y etcétera, etcétera. Nuestra huelga de 6 meses fue así. En Semana Santa del 70, en esa línea de trabajo de masas, organizamos caravanas hacia las playas. Ahí van las marchas, y nos quedamos un grupito a cuidar acá. La policía y los porros tomaron la universidad. Yo era de los que estaba cuidando ahí, durmiendo a gusto, caí bien dormido, por cierto. Y la raza regresa de Semana Santa, se organizan y toman la universidad a pedradas, a balazos, a garrotazos, etcétera, pero la toman. Después de eso, el Estado amenaza con que el ejército entra y expulsa a los dirigentes. Antes se habituaba, el régimen habituaba a expulsar a los dirigentes de los estados. Destierro, encierro o entierro. Era la opción. Se fueron los dirigentes. Cuando se van los dirigentes, yo salgo del bote al mes y medio y pues no hay dirigentes. Les llamo a estos camaradas y les digo, ¿saben qué? El movimiento se quedó sin dirección de nosotros, de la vertiente popular, paria. Y convoco un negro que se llama José Antonio León Mendívil. Para eso nadie le decíamos José Antonio, todos era el negro. Hasta que llegó a Veracruz hace unos años, en una distribución de fuerzas que hicimos, lo quisimos cambiar y ya no quiso cambiarse de Veracruz. Y le dijeron, ¿por qué no, negro? Pues porque aquí soy José Antonio, cabrón. Pero sigue siendo de la costa, ¿no? Había Eleazar Salinas. Había el más urbano de todos nosotros, era de aquí de Culiacán, Juan Gorena Tamayo. Ahorita estuvimos hablando bastante de él, porque ahora es médico prestigiado en Acapulco y es pastor cristiano. El que no cura con medicina, lo cura con los rollos que le echa, porque es bueno para el discurso. Se forjó en todo este tiempo. Un camarada que está desaparecido, que popularmente lo conocían como el Chicano de Guasave. Le decíamos el Chicano porque su papá se llamaba Chico, era un sastre. Para distinguirlo de Don Chico, pues le decíamos el Chicano, ¿no? Y jugábamos con el término que tiene que ver con la raza mexicoamericana, ¿no? Entonces, Eleazar Salinas era nuestro responsable del trabajo obrero. A Salinas siempre le atrajo trabajo obrero y era buenísimo para organizar. Cuando fuimos armándonos, nuestra bronca de las armas vino del movimiento, de la necesidad de defendernos de las guardias blancas, de los porros, de todo eso. No brotó como un problema de guerrilla, sino de autodefensa, desde y con los movimientos. El grupo de solicitantes de tierra, nosotros les planteamos una invasión desarmada más, porque los terratenientes con sus guardias blancas iban y asesinaban a los dirigentes, y de hecho hasta la pólvora les quedaba en los sombreros a los compañeros porque los mataban a quemarropa. Entonces, de ahí la decisión de ni una invasión de tierras desarmada más. Fue una reacción ante la agresión del Estado y los terratenientes. Y entonces el Salinas era muy bueno para el trabajo obrero. Junto con un equipo, desde luego fue desarrollando un trabajo obrero. Cuando nosotros nos fuimos metiendo a la lucha armada y empezamos a ser objeto de persecución, nosotros nos movíamos por carretera con los que andaban arreglando las carreteras. Éramos camineros, por retenes pasábamos y eso. Aquí en la ciudad, que retenes de la policía, nos movíamos con los distribuidores de cerveza, de refresco, teníamos trabajo ahí. Con ferrocarril nos movíamos con los brigadistas que andan arreglando las vías. Por el mar con los pescadores ribereños en pangas. Es decir, ese movimiento de masas dio para que a la hora que nos fuimos armando y luego nos volvimos
nos ligamos al movimiento armado, ese movimiento de masas era el agua donde nos movíamos. Entonces, por eso acá los documentos de la Liga circulaban masivamente, se leían en Radio UAS. Casualmente yo caí al bote del 72 y adentro se hacían círculos de presos con su radio, oyendo La Soga Obrera, se llamaba el programa donde se leían los documentos de la Liga. Y la raza presa, sobre todo los que tenían muchos años, siempre querían andar cerca de nosotros allá adentro. Y les decíamos, ¿por qué nos siguen? Es que cuando se vayan nosotros también nos queremos ir. Y la raza de allá de afuera va a venir por ustedes. Decíamos, el hombre está leyendo mal. No, decía, no estamos leyendo mal. Entonces, adentro del bote, con ese ambiente de lucha de masas y con los hábitos que traíamos de trabajo de masa, nosotros nos organizamos con los presos, éramos 4 los que caímos primero, a las presas también, familiares, y democratizamos la pena. La saneamos y acabaron los castigos, elegimos el jefe de cocina en asamblea. Se empezó a matar reses adentro porque antes nos daban de la carne vieja, etcétera. Frijol del año en lugar de frijol con gorgojos, pan calientito, etcétera. O sea, y metimos hasta prepa a la peña. 2 días de visita, entrada de comida, abrimos todas las secciones, nada de que vamos a estar encerrados en las secciones, andábamos por todo el penal, nos ligábamos en las ligas de fútbol, de béisbol, aquí de municipales. Iban allá a jugar con nosotros, no nos sacaban pues, desafortunadamente, pero iban allá. Entonces cuando se da el movimiento del 74, nosotros veníamos acompañando la lucha desde adentro. Entonces el Estado, cuando lanza la contraofensiva después del 74, la Operación Cóndor, que no era solo contra el pistolerismo, era contra el movimiento armado de la región, en el cuadrilátero de oro, pues, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, ¿no? Tomó el penal el ejército. Y el ejército nos quiso quitar todas esas libertades que conquistamos en el penal y nos dimos un tiro con los guachos adentro, les pegamos una bola de Chicago, se les ocurrió meterse a querer impedir que pusiéramos nuestras casitas con sábanas y eso. Les pegamos una santa bola de chingadazos adentro del penal con los presos comunes, organizados, teníamos un consejo de presos, un poder popular adentro. Y entonces esto se los quiero contar para que tengan una idea del ánimo que imperaba en nosotros. Cuando yo escucho la historia del Chuco y veo eso, ese ánimo del Chuco era una continuidad de ese ánimo insurrecto que prendió y se convirtió en un movimiento de masas radicalizado. De eso, a ese nivel llegamos, hoy estamos en un nivel de disolución de ese gran movimiento, de esa gran capacidad de lucha de las clases populares y de la juventud, y de reconstruir eso es de lo que se trata. Gracias, compañeras.